Vía Crucis, crucifixión y muerte. Después de ser condenado a muerte, primera estación del Vía Crucis, Jesús toma la cruz, segunda estación. La palabra cruz, en latín crus crucis, viene del verbo cruciare, torturar, y significa instrumento de tortura. Originariamente era una estaca clavada en el suelo a la que se ataba al reo hasta que muriera. Luego se le añadió un brazo transversal y crucificar o crucifigere era fijar en la cruz por medio de cuerdas o de clavos. El suplicio de la cruz tuvo su origen en Oriente, de allí pasó a Grecia y a Roma, donde sólo se podía aplicar a los esclavos. Dos eran las cruces corrientes, una en forma de T, cruz commisa o patibulata. El madero horizontal se colocaba encima del vertical. Y otra cruz inmisa o capitata, la corriente nuestra. Esta era más probable fuese la de Jesucristo, pues encima se puso la inscripción cuyas iniciales forman nuestra palabra INRI. En ella el madero vertical tenía arriba un saliente para soportar el horizontal. Es conocida también la cruz griega o de 4 brazos iguales. Tampoco parece que se usaba la cruz en forma de aspa o X, llamada Cruz de San Andrés, por ser tradición que murió en una así. Y por ser patrono de Borgoña, cuyo ducado pertenecía a Carlos I y a la Casa de Austria Española, la Cruz de San Andrés, roja con nudos, es la Cruz de Borgoña, antiguamente utilizada sobre fondo blanco como bandera española, y posteriormente por los carlistas y los tercios de Requetés. A veces el poste vertical de la cruz estaba ya fijo en el suelo y el reo debía llevar el travesaño horizontal sobre la cerviz y atadas a él las manos. Para esto se solía utilizar el madero que servía para trancar las puertas y se llamaba patibulum, del verbo pateo, abrir, patibulum, instrumento para abrir, como de venor, cazar, venabulum o venablo, instrumento para cazar. La cruz ordinariamente tenía la altura del reo, y las alimañas alcanzaban a despedazarlos, pero a veces eran más altas. La de Jesús o debía ser muy elevada, pues para acercarle la esponja con vinagre utilizaron una caña de hisopo que tiene unos 60 centímetros, o tal vez los soldados estaban en la falda del montículo del Calvario algo más abajo. Una tradición antigua dice que la cruz era de 2,80 metros. Según la sábana santa, tenía 14 centímetros el grueso. Si Jesús llevó solo el madero transversal, pesaría 65 kilos, lo que ya explica que no pudiera con ella. En la sábana santa se aprecia una profunda contusión y desolladura en el hombro derecho y otra en el izquierdo. Según San Bernardo, el Señor le dijo que de todas las llagas, esta, la menos conocida, es la que más le había hecho sufrir. En lo alto de la cruz se ponía el titulus, la causa o motivo de la crucifixión. El emperador Constantino, el gran libertador de la Iglesia a la cual sacó de las catacumbas, después de la batalla del puente Milvio a la entrada de Roma, el año 312, en que consiguió la victoria contra Magencio gracias a la cruz que se le apareció en sueños con la inscripción «Con este signo vencerás», prohibió usarla como instrumento de suplicio. ¿Qué pasó con la cruz de Cristo? La madre del emperador Constantino, Santa Elena, fue en el año 326 a Jerusalén a buscarla. En el Calvario habían echado tierra y escombros, habían levantado un templo a Venus, y una estatua suya y otra a Júpiter colocó el emperador Adriano hacia el año 136 sobre el Santo Sepulcro y el Calvario respectivamente. Santa Elena mandó hacer excavaciones, de acuerdo con la tradición, y se halló el Santo Sepulcro en buen estado, lo que se tuvo por milagroso, y en una cisterna 3 cruces. San Macario, obispo de Jerusalén, tocó con ellas a una enferma grave, que curó repentinamente al contacto de una, y con la misma a un difunto que resucitó, por lo cual se conoció ser la cruz de Cristo. Santa Elena tomó de la cruz una parte que llevó a Constantinopla, y otra envió a Roma a la Basílica de la Santa Cruz que hizo construir. Hoy se conserva una reliquia de la Santa Cruz en lo alto del obelisco que hay delante de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
En España se venera una notable reliquia de la Santa Cruz en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, Santander, de origen visigótico, encomendado recientemente a los franciscanos. ¿Cuándo comenzaron a celebrarse las fiestas de la Santa Cruz? Constantino mandó edificar una basílica sobre el Calvario que se inauguró el 13 de septiembre del 335. Todos los años se conmemoraba con gran solemnidad esta dedicación y el día siguiente, 14, tenía lugar la adoración de la Santa Cruz, que se exponía en una tribuna elevada profusamente adornada. Esta ceremonia se llamaba la exaltación de la Santa Cruz. Esta fiesta cobró aún más importancia y se extendió a toda la cristiandad el año 628, cuando Heraclio I, emperador de Bizancio, derrotó al rey persa Cosroe II y recuperó la reliquia de la Santa Cruz que 14 años antes había arrebatado al conquistar y saquear ferozmente Jerusalén. Según se cuenta, el emperador cargó con la sagrada reliquia para llevarla en procesión al Calvario, pero se sintió paralizado hasta que, por indicación del patriarca de Jerusalén, cambió los vestidos reales por otros de penitencia. En Occidente se celebraba ya en el siglo VI, el 3 de mayo, la invención de la Santa Cruz para conmemorar la victoria del emperador Heraclio. Pero después, en el siglo XIV, al componer el rezo de ambas fiestas, se trastocó su significado, celebrándose el 3 de mayo la invención de la Santa Cruz por Santa Elena y el 14 de septiembre su exaltación por la victoria de Heraclio I. En España, en la fiesta de la Santa Cruz de mayo, se adornaba fuera de las casas con flores, fiesta que dio lugar a la elección, en ciertos barrios de Madrid, de una joven maya o maja. Otras muchas fiestas de la Santa Cruz ha celebrado el pueblo cristiano, como en España el 16 de julio el triunfo de la Santa Cruz por la gran victoria de las Navas de Tolosa el 1212 de los reyes de Castilla, Aragón y Navarra contra los invasores almohades. Desde la primera época tuvieron los cristianos enorme devoción a la Santa Cruz y a la señal de la cruz. San Juan Crisóstomo, siglo IV, dice que se adoraba en todas partes y se empleaba como protección, como remedio y como adorno. Ahora, al hacer la señal de la cruz, empleamos la antigua fórmula, en el nombre del Padre, pero también se han empleado otras muchas, y el signo de la cruz se usa repetidamente en la liturgia y en las bendiciones. En el siglo V se colocaba ya la cruz sobre el altar, aunque colgada del techo. Todos los cristianos debemos tener especial devoción a la cruz, en veneración y recuerdo de la pasión de Cristo que en ella nos redimió. ¿Tienes y besas un crucifijo tuyo personal en tu cuarto para que te acompañe en tus sufrimientos y en tu muerte? ¿Cómo empezó la devoción del Vía Crucis? El trayecto de la Torre Antonia al Calvario, unos 600 metros, ha sido desde antiguo recorrido con fervor por los cristianos. Más tarde, por obra principalmente de los franciscanos, se extendió a toda la cristiandad la costumbre de recorrerlo en espíritu, haciendo el Vía Crucis, devoción muy recomendada por los papas y de las pocas que actualmente conservan indulgencia plenaria con las condiciones acostumbradas. A las estaciones inspiradas en el Evangelio se han añadido, según la tradición, las 3 caídas de Jesús. En la sábana santa se notan desolladuras en las rodillas producidas al caerse, el encuentro con su madre y la Verónica enjugando su rostro. Al Vía Crucis en particular dedicamos otra cinta, lo mismo que a la hora santa y a las 7 palabras. El cirineo, o natural de Cirene, en Libia, fue forzado a cargar con la cruz. No habría ningún voluntario. Pero forzado y todo, la cruz le santificó. Una tradición dice murió siendo obispo de Bostra, Arabia. Sus hijos Alejandro y Rufo debían ser conocidos entre los cristianos de Roma, pues San Marcos, que para esto se escribe su Evangelio, los cita. Y San Pablo, escribiendo a los romanos, 16:13, saluda a Rufo, sin duda el mismo de su discípulo San Marcos, de lo contrario lo diferenciaría. Hoy también Jesús, caído en el camino, pide voluntarios que le ayuden a desagraviar al Padre de tantos pecados, blasfemias, sacrilegios, desprecio del Creador y de sus leyes, que le ayuden enfermo en los hospitales, pobre en los suburbios,
ignorante y necesitado en tantos alejados de Dios, en tantos que sufren. Al menos que colabores con otros cirineos abnegados, misioneros, párrocos celosos, personas que se dedican a obras de apostolado de misericordia, y que cuando tengas inevitablemente que cargar con tu cruz, que no te desesperes como el mal ladrón, que sepas aprovecharte como Simón el Cirineo, como el buen ladrón. El encuentro con las mujeres de Jerusalén es la última predicación pública de Jesús, sobreponiéndose a los agudos dolores. Le desborda la preocupación por los troncos secos con los que se terminará haciendo astillas para el fuego. Recojamos con temblor este su último y angustioso aviso, porque estemos secos, faltos de gracia, o porque podemos estarlo. ¿No sientes, cuando te ronda la tentación, lo fácilmente que puedes dejarte llevar por ella? ¿No te has dejado llevar muchas veces? Todos podemos pecar y condenarnos. Huyamos como del fuego, de los caminos, de las ocasiones de pecar. Oremos y procuremos estar cerca de Cristo, de la mano de su Madre Santísima. El Gólgota o calavera, que en latín se dice Calvaria, de donde nuestro Calvario, era un montículo de solo unos 5 metros, junto a la puerta de Efraín. El vino que le dan a Jesús con mirra, la palabra de San Mateo, jolé, puede significar hiel y también una hierba amarga, mirra, bebida quizás pasada a los soldados por las santas mujeres, era para amortiguar los dolores, según el libro de los Proverbios. Dad bebidas fuertes al que va a padecer. Jesús por agradecimiento lo probó, pero no lo quiso beber. Despojan a Cristo de sus sandalias, de su túnica, pegada a las heridas, y le taladran con un clavo una mano. Luego estiran el brazo, taladran la otra, cerca de la muñeca. Ambos brazos no horizontales, sino un poco elevados. Colocan la planta del pie izquierdo sobre el derecho y la de este sobre el madero, traspasando ambos con un solo clavo. No tenía la cruz, ni era necesario, ningún supedáneum o sedile para apoyar los pies o sentar el cuerpo. Detalles deducidos de la sábana santa, en la cual se ven también surcos de sangre producidos por las espinas que se le clavaban punzantes en la nuca cuando se erguía para respirar. Porque la muerte por crucifixión, que a veces tardaba 3 días, se producía finalmente por asfixia. Al estar el cuerpo colgado de los brazos, quedan los pulmones oprimidos y no pueden respirar. El crucificado, para no ahogarse, se yergue una y otra vez entre tremendos dolores y angustias, apoyándose en el clavo que le desgarra los pies. Por eso les rompían al final las piernas, a fin de que ya no pudiesen erguirse para respirar y se ahogasen. Según la costumbre, con los vestidos de Jesús hicieron 4 partes: el manto, las sandalias, el pañuelo o turbante a la cabeza y el cíngulo o cinturón, y se la repartieron entre los 4 soldados. Luego echaron a suertes la túnica, seguramente tejida por su madre. Además del centurión, había 12 soldados, 4 por cada reo, que impedirían a la gente subir al Calvario. La reverencia cristiana pone, y con razón, un paño a los crucifijos, pero la costumbre romana era crucificar a los reos desnudos. Ni les resultaría demasiado ofensivo a los judíos en los condenados, pues entre ellos eran frecuentes los juegos griegos con atletas desnudos, y en la Misna judía se dice que según los sabios la mujer no ha de ser lapidada totalmente desnuda, pero el hombre sí. Tal fue la ignominia y la pobreza en que murió nuestro Salvador y Maestro, en su último intento de que sus seguidores despojemos el corazón de las riquezas y seamos pobres de espíritu. De las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz, aquí solo un breve comentario. Mientras le crucifican, más que en las penas que él sufre, piensa en las que esperan a sus verdugos, y pide perdón por ellos, por nosotros, con la única disculpa que en parte tenemos cuando pecamos: no sabemos lo que hacemos. Su plegaria alcanza gracias de conversión que resbalan sobre muchos, pero en otros inmediatamente dan fruto. En el centurión, en el pueblo que se retira dándose golpes de pecho, y antes en el buen ladrón, llamado Dimas según la tradición, y que la Iglesia venera como santo el 25 de mayo. Mientras, su compañero Gestas se desesperaba. Ambos,
según la palabra griega, ladrones, salteadores de caminos. Habrían cometido asesinatos. A ellos y a los piratas principalmente se reservaba el suplicio de la cruz, y a los rebeldes contra el emperador de lo que fue acusado Jesús. San Dimas, convertido por el testimonio y oración de Cristo, como a muchos de sus perseguidores han convertido después los mártires, nos da heroicas lecciones de fe y confianza en Jesús y de aceptar el sufrimiento y la muerte por los pecados. Actos que le merecieron ser canonizado al momento por el mismo Cristo, que así perdona y regala el paraíso, el seno de Abraham, donde iría aquella tarde, pues el cielo con la visión beatífica no se abrió hasta la mañana de resurrección. Que aproveches tú igualmente el perdón que también para ti pidió entonces Cristo. La tercera palabra, sabemos, por interpretación auténtica de la Iglesia, tiene el profundo y estremecedor significado de darnos a todos los cristianos, por madre, a su misma madre admirable, madre dolorosa y reina de los mártires al pie de la cruz, reina del cielo y medianera de todas las gracias junto al trono de su divino Hijo. Aceptemos emocionados tal regalo, con la decisión, como San Juan, de tomarla por nuestra, de ser hijos suyos de los que nunca tenga que avergonzarse. La frase griega significa que la tomó como suya o que la tomó en su casa. Lo obvio es que si la tomó como madre, la llevase a su casa y luego a Éfeso, donde fue a predicar. Que ella nos acompañe también en toda nuestra vida, trabajos y apostolado. Sus enemigos, la gente, los soldados, le increpan. Si eres hijo de Dios, que Él te salve. Pero Dios no le salva. Y el mismo Jesús, al final de las 3 horas, agotado por el dolor espantoso y la humillación terrible, se queja en su cuarta palabra. Es el principio del Salmo 21. Quizás lo dijera entero. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Misterio supremo de la redención. Así paga Cristo y hemos de pagar nosotros con Él el rescate del pecado. Luego, después del sacrificio y de vida a Él, vendrá la glorificación. Por eso Dios deja a Cristo que padezca y parece a veces que también a nosotros nos abandona en el sufrimiento. En el Salmo 21, dicho por Cristo en la cruz, y 1000 años antes escrito por David para él, aunque también podemos rezarlo nosotros y la Iglesia lo reza, relata Jesús su pasión y se queja suplicando ayuda a Dios. A partir del versículo 24, la súplica se transforma en acción de gracias porque Dios, el Padre, le ha escuchado. Por ello Cristo le alabará en la gran asamblea de la Iglesia y del cielo, y dará a los pobres alimento espiritual capaz de saciar todo deseo. Esto incluye una alusión a la Eucaristía, como también ha tenido otra su madre, versículo 10, y la de leones rugientes puede referirse a los demonios y que Satanás volviese a tentarle en la cruz. Finaliza profetizando que todos los pueblos se convertirán gracias a lo hecho por él, su pasión, y mediante la predicación de los suyos, los cristianos, pero será obra de Dios. Oigamos el salmo entero como si lo escuchásemos a Cristo pendiente de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi grito no consigue que me atiendas. Dios mío, te invoco de día y no me respondes, de noche y no encuentro reposo. Sin embargo, tú eres el Santo y aceptas las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron en ti y tú los liberaste. A ti clamaron y se salvaron, en ti confiaron y nunca los defraudaste. Pero yo estoy hecho un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Cuantos me ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza. Confío en Dios, pues que lo salve, que lo libre si le ama. Tú que me sacaste del seno de mi madre y me confiaste a su pecho, ya que desde mi nacimiento fui entregado a ti y desde mi concepción tú eres mi Dios. No estés lejos de mí cuando el peligro se acerca y no tengo quien me auxilie. Novillos sin número me acosan, me cercan los toros de Basán. Leones rugientes y devoradores abren sus fauces contra mí. Estoy como el agua que se tira. Tengo todos los huesos dislocados y mi corazón, como la cera, se me derrite en las entrañas.
Mi garganta está reseca como una teja y la lengua pegada al paladar. Me vas echando al polvo de la muerte. Una jauría de mastines me rodea, me acorrala una turba malvada. Han taladrado mis manos y mis pies, se pueden contar todos mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mis vestidos y echan a suertes mi túnica. Tú, Señor, no te quedes lejos. Ven pronto a socorrerme. Libra mi alma de la espada y mi vida del poder de los perros. Sálvame de las fauces del león. Salva a este pobre de los cuernos de los toros, para que pueda yo anunciar tu nombre a mis hermanos y alabarte en medio de la asamblea. Los que teméis a Dios, alabadle. Glorifícale, descendencia de Jacob. Tenle reverencia, linaje de Israel. Porque no ha despreciado ni desatendido la desgracia del pobre. No ha apartado de él su rostro, sino que le ha escuchado cuando le invocó. Por tu favor, te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de tus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, los que buscan a Dios le alabarán, pues su corazón vivirá eternamente. A todas las regiones del orbe se recordará y se convertirán a Dios. Todas las razas de la tierra se postrarán ante él, porque todo el poder es de Dios y él gobierna las naciones. Solo a él adorarán todos los poderosos del mundo, ante él se inclinarán todos los mortales. Mi alma vivirá para él y los míos le servirán. Hablarán de Dios a las generaciones futuras, anunciarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Dios lo hará. Tengo sed. Quinta palabra que como un eco repiten los siglos para que los hombres acudamos a calmar esa sed. No con el vinagre aguado, bebida de los soldados romanos, pues la sed de Jesús es de almas, que se revitalicen esos troncos y sarmientos secos antes de ser destinados al fuego. ¿Harás tú algo? Finalmente Jesús entrega su alma al Padre por propia voluntad, pues nadie tiene poder para quitársela. Poder de Cristo que es garantía y confianza de nuestra fe, como repite San Pablo. En su muerte vemos también, y bastaría para probarlo si no tuviésemos otros muchos argumentos, que la naturaleza humana consta de cuerpo y alma, los cuales, aun formando una unión sustancial, pues están hechos el uno para el otro, constituyendo un ser específico, el hombre, y obrando en perfecta conjunción, sin embargo son separables, y el alma vive sin el cuerpo después de la muerte hasta la resurrección. Como es de fe, viven los santos en el cielo gozando de Dios, aunque no alcanzarán toda su perfección y consiguiente felicidad hasta la resurrección de los cuerpos, de la cual ya hablamos. Muere Cristo y tiembla la tierra. Aún se ve en la roca del Calvario la hendidura que se produjo de 25 centímetros de longitud por 2 metros de profundidad. El velo del templo que ocultaba el Sancta Sanctorum se partió, significando que acababa ya el antiguo culto y que ahora está patente el camino hacia la divinidad, Cristo Jesús. Las tinieblas que eclipsaron el sol no pudieron ser por un eclipse de luna, pues era Pascua, luna llena, cuando ésta se encuentra al otro lado del sol y no puede interponerse entre el sol y la tierra. Tal vez fue un extraordinario cúmulo de nubes que cubrieron aquella región hasta oscurecer el sol. Ante Cristo muerto, que ha muerto por ti, no le dirás: no me mueve, mi Dios, para creerte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. ¿No tienes que me dar porque te quiera? Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Santa Teresa, la gran enamorada de Jesús, Teresa de Jesús quiso llamarse y serlo, expresa en unos versos su entrega que no fue sólo deseo poético, sino realidad auténtica, confirmada por la Iglesia al canonizarla.
Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad. Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, que a todo diré que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. ¡Ay! ¡Qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que muero por verte y vivir sin ti no puedo, que muero porque no muero. Cristo Jesús es traspasado con una lanza y sepultado. Desciende al seno de Abraham. Llegada la tarde, como aquel día era la preparación, es decir, víspera de sábado, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, pues aquel sábado era un día grande, los judíos pidieron a Pilato que les rompieran las piernas y los quitaran. Fueron pues los soldados y rompieron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a él, vieron que estaba ya muerto, y no le rompieron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y está cierto que dice la verdad, para que también vosotros creáis, porque así sucedió a fin que se cumpliese la escritura. No le romperán hueso alguno. Y también la otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Estaban allí, a distancia, viéndolo todo, los conocidos de Jesús y muchas mujeres que desde Galilea le acompañaban y servían. Entre ellos estaba María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces un hombre rico de la ciudad de Arimatea, en Judea, llamado José, miembro importante del Sanedrín, varón bueno y justo que no había aprobado la resolución y proceder de los otros, pues había hecho también discípulo de Jesús, aunque ocultamente por temor a los judíos, se atrevió a ir a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó que estuviese ya muerto, y llamando al centurión le preguntó si había muerto ya. Confirmado por éste, Pilato concedió el cadáver a José, quien compró una sábana. Fue también Nicodemo, el que la primera vez visitó de noche a Jesús, llevando como 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Bajaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos y en la sábana con los perfumes, como los judíos tienen costumbre de enterrar. En el sitio donde fue crucificado había un jardín, con un sepulcro nuevo de José de Arimatea, que había excavado en la roca y en el cual no había sido metido nadie todavía. Como era la preparación de los judíos y empezaba el sábado, por estar el sepulcro cerca, allí colocaron a Jesús. José de Arimatea hizo rodar una gran piedra sobre el sepulcro y se fue. Mientras, María Magdalena y la otra María, la madre de José, sentadas frente al sepulcro observaron cómo había sido colocado el cuerpo. Luego las mujeres prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado descansaron según estaba mandado. Al día siguiente, sábado, acudieron los grandes sacerdotes y los fariseos a Pilato diciéndole: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor dijo cuando vivía: al tercer día resucitaré. Por tanto, ordena custodiar la tumba hasta el tercer día, no sea que vayan los discípulos, lo roben y digan al pueblo que ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Ahí tenéis soldados, id y vigilad como os parezca. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo centinelas. El alma de Cristo fue a anunciar la buena nueva a las almas detenidas en el seno de la tierra, donde estaban los muertos.
Los soldados romanos estaban acostumbrados a dirigir la lanza al costado derecho del enemigo para evitar el escudo que se empuñaba con el brazo izquierdo. El golpe iba al corazón. Para un crucificado, el fin de este golpe era rematarlo, asegurar su muerte. Por la sábana santa, una vez más, sabemos que Jesús recibió de abajo arriba, en la parte baja del costado derecho, una herida casi horizontal de 4,5 centímetros por 1,5 de ancho, lo que coincide con las medidas de la lanza romana. La lanza llegó al corazón a través del pericardio, que inflamado por los golpes y en una agonía lenta, se había llenado de agua, aunque no fuese agua pura. En el corazón interesó la aurícula derecha, donde se acumula sangre líquida en los cadáveres. Primero salió esta sangre con fuerza y luego el agua. San Juan nos recuerda que así se cumplieron 2 profecías. No le rompieron ningún hueso, como tampoco en la cena pascual debían rompérselos al Cordero, símbolo de Cristo. La segunda profecía se refiere a la futura conversión de Israel. Zacarías 12:10 dice que entonces mirarán al que traspasaron y se lamentarán por él como se lamenta la muerte del hijo único y le llorarán como se llora al primogénito. Añade el profeta que aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Es claro que esa fuente es Cristo y él mismo se apropió esta profecía cuando dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, pues como dice la Escritura, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que recibirán los que crean en él. Juan 7, 37-39. Bendita lanza que nos abrió tal fuente, sangre redentora, sacrificio eucarístico y agua de gracias desde el bautismo purificador. Moisés en el desierto hizo brotar agua de la roca, roca que simbolizaba a Cristo. Primera a los Corintios 10:3. Ahora en nuestro desierto brota el agua capaz de calmar toda sed. Por eso, cuando se rasga el velo del templo, al quedar inservible un camino para el santuario donde habita Dios, nos exhorta San Pablo: acerquémonos a entrar en el santuario por el camino nuevo y viviente que nos ha inaugurado nuestro Salvador a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10:19. El cuerpo de Cristo es el velo que contiene a la divinidad. Rasgado por la lanza, con su muerte nos abre de par en par las puertas de Dios. Pero queda aún lo más elevado del misterio de Cristo. No solamente por él y gracias a su muerte tenemos el nuevo camino hacia Dios y manantial inagotable de gracias, sino que ese camino pasa precisamente por su corazón traspasado, y de él brota la fuente de gracias. Simbolismo profundo lleno de contenido, expuesto y confirmado por el magisterio infalible de la Iglesia. El misterio de Cristo, su redención, su mensaje, su exigencia, es redención, mensaje y exigencia de amor. Sólo así, en clave de amor infinito, podremos entenderlo adecuadamente. Dios, que nos crea por solo amor, nos redime por un amor aún mayor, y su única exigencia, que incluye todos los restantes mandamientos, es que correspondamos a su amor amándole. Amor que en este mundo de pecados ha de ser también amor redentor, amor de reparación y sacrificio. En resumen, esta es la espiritualidad del corazón de Jesús, y según los papas, la mejor manera de entender el cristianismo. Sobre esto tenemos también otra cinta especial: Jesucristo, el Sagrado Corazón. Un soldado atravesó el corazón de Cristo. Naturalmente sería el centurión para tomar tal medida. Es tradición que así fue y que se llamaba Longinos, lanza en griego es longe, que murió mártir en Cesarea de Capadocia, Asia Menor, y que era natural de Ansanum, actual Lanciano, sur de Italia, en la costa adriática. La Iglesia lo celebra como santo el 15 de marzo. Es curiosa coincidencia que en la iglesia de San Longinos, en su ciudad natal, tuvo lugar en el siglo VIII el famosísimo milagro eucarístico, cuyas reliquias aún se conservan prodigiosamente y sobre las cuales se han hecho recientes estudios médicos con sorprendentes resultados. Arimatea es el nombre griego, probablemente de Rama, la actual Rentis, patria también del profeta Samuel. La providencia de Dios, por los méritos de Cristo,
da fortaleza a José de Arimatea y a Nicodemo y hace que aquel posea un sepulcro nuevo allí mismo, a solo 15 metros al noroeste del Calvario. Como indica San Juan, no hubieran tenido tiempo para llevarlo muy lejos. A las 6:23 se ponía el sol y comenzaba el reposo del sábado, sábado solemne, pues era el día de la Pascua. San Juan dice que, según la costumbre de los judíos, lo que prueba que no escribe para ellos, lo envolvieron en lienzos, palabra que puede significar tanto la sábana como el sudario y las vendas que utilizaban para amortajar. El sudario era un pañuelo grande con que ataban el rostro de la barbilla a la cabeza para mantener la boca cerrada según era costumbre. Efectivamente, así aparece en la sábana santa. No les daría tiempo a fajar todos los miembros con vendas, sino que con ellas probablemente fajaron por encima el cadáver ya envuelto en la sábana, como veremos después. Las sábanas que utilizaban eran muy largas. Colocaban el cadáver sobre una mitad y volviéndola por encima de la cabeza lo cubrían con la otra mitad. Los ungüentos o perfumes no eran para embalsamar al modo de los egipcios y evitar la corrupción, sino el mal olor. La mirra, muy estimada en la antigüedad, es la resina del árbol de la mirra, originario de Arabia. El aloe es el jugo de esta planta, no sería el medicinal, sino otro aromático. Si Nicodemo llevó 100 libras, que equivalen a 32,5 kilos, ¿cómo las mujeres prepararon aún más? Quizás algunos de mejor calidad. Desde luego, ellas pretendían embalsamarlo bien, prueba que no les había dado tiempo para hacerlo. San Marcos dice, al revés que San Lucas, que María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron los perfumes pasado el sábado. Sería a partir de la puesta del sol del sábado. Los prepararían unas y otras antes y después del sábado. ¿Por qué tanto interés que los muertos oliesen bien? Porque se les podía visitar. Había varias clases de sepulcros. Unos, como pozos, cerrados por una losa puesta encima. Otros, excavados horizontalmente. Así era el de Jesús, con un vestíbulo que desapareció al hacer la basílica, al fondo una entrada angosta a la cámara mortuoria que se cerraba con una piedra, como rueda de molino colocada en una ranura en el suelo, de unos 30 centímetros de ancho por 20 de profundidad adosada a la pared, y que se hacía rodar en un plano inclinado, de arriba a abajo, para facilitar el cierre y que dificultaba más retirarla. La parte interna de los sepulcros o cámara mortuoria tenía en uno o varios lados como un banco excavado en la roca donde se depositaban los cadáveres. Los judíos no usaban ataúdes. El sepulcro de Jesús, hecho solo para una persona, tenía unos 2 metros por 2, un poco más largo que ancho, y el banco de la pared 1,90 m por 33 centímetros. Este sepulcro fue sellado y custodiado por sus enemigos. Dios lo quiso como una última prueba para los judíos, prueba de su resurrección, a la cual también se cerraron. Como se cierran otros que inventan fábulas a su capricho, que Cristo no murió, que lo sacaron los apóstoles, que huyó a la India. Estos embaucadores es claro que no creen el testimonio de los evangelistas. ¿Y nosotros vamos a creerles a ellos? ¿Por qué? Los evangelistas, en cambio, como dijimos, es imposible que nos mientan. Basta leer los evangelios. Todo eso no se inventa, así no se miente. Y 4 evangelistas, en distintos sitios, y escribiendo para sus contemporáneos que conocían los hechos, y hombres santos que por predicar el evangelio renuncian a todo, sufren persecuciones y son martirizados. Cuando San Mateo dice que los judíos sellaron el sepulcro y pusieron guardias, es que así fue. Y si dice que Jesús murió, es que murió, y muy seguros tuvieron que estar de su resurrección para proclamarla a todo el mundo. Enterrado Jesús, el día del sábado santo los cristianos veneramos a su Madre Dolorosa, Virgen de la Soledad, Nuestra Señora del Recuerdo. Acudamos a ella ya desde la cruz plenamente Madre nuestra.